a esta sesión, de apoyo que estoy realizando a las 3 que están dentro del cronograma del curso. Entonces ya con esta sería nuestra cuarta sesión. La idea es, ahorita miro el cronograma, a ver cuándo tenemos la próxima sesión y si podemos hacer otra sesión intermedia. ¿Ok? Bueno, esta semana tuve un pequeño, pues en la plataforma, y qué pena con ustedes que se fueron muchísimos mensajes, pero no a todos, a algunos. Entonces, ya pedí el favor a gestión tecnológica para que me corrigieran eso, porque no tendría cuando uno irse todos los correos de todos los estudiantes, de todos los aprendices a cada uno de ustedes. No se tendría, solamente el de cada uno, la retroalimentación respectiva. Dijeron que ya lo habían corregido, entonces mañana ya les aparece a ustedes las notas del momento de la mensaje 2, ¿ok? Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya muchos de ustedes ya me han enviado documentos de identidad, ya los descargué, ya se los he ido mandando también a registro y control en ese documento para la certificación de cada uno de ustedes. Hay sí dos, que me parece un número bajo en este curso, que solamente me entregaron el documento de identidad por un solo lado, por más que les digo siempre lo hacen. Entonces, igual ya con esas personas, ya les envié el correo para que por favor corrijan esa parte y me envíen el documento por lado y lado. Es sencillo. Esta grabación, con el permiso de ustedes, queda grabada para que sirva material de consulta tanto para ustedes como para aquellas personas que no han podido ingresar por uno u otro motivo. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Para qué no me está dejando por acá? Listo. Ya. Esta plataforma bien chistosa. En la sesión anterior entraron todos automáticamente. Entraron todos. Y en esta sí me toca darles a aprobar uno por uno. Que se vuelve dispendioso porque estoy en la formación y comienza a pitar para los accesos de cada uno de ustedes. Bueno. ¿Me confirma si por favor? Vuelvo y les pregunto, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ah, ok, vale, muchísimas gracias. Sí, porque yo les pregunto, porque quedó aquí que no sé si se compartió bien o no se compartió. Bueno, en fin, entonces por eso necesitaba que me respondieran. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, vamos a hacer, chicos y chicas, un pequeño resumen de nuestra sesión anterior, que creo que es muy, muy importante. Vamos a hacer un recorderis porque es indispensable que esos conceptos básicos que tomamos en la sesión anterior los recordemos para ahora, porque ya vamos a comenzar a combinar cosas, vamos a comenzar a ver unas fotografías también de productos, ya nos vamos a comenzar a hacer el imaginario de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, de lo que posiblemente hagamos en un futuro en la parte comercial con nuestro producto, nuestro servicio,
en todo el entorno gráfico, en este caso la imagen, la fotografía. Bueno, hablamos de la cámara fotográfica. Yo les decía a ustedes, chicos, que la cámara fotográfica, por favor, y el mismo celular manejarlo manual, en el modo manual. Ustedes aquí están viendo, ese es un modo, un dial, que son los distintos modos de manejo de la cámara fotográfica. Igual, los celulares también tienen hoy en día distintos modos para manejarlo. Yo les decía a ustedes, si bien es cierto que estas cámaras hoy en día ofrecen alta tecnología, igual que un celular, le facilitan a uno el trabajo, sí, pero le facilitan a uno el trabajo, pero las tomas no van a ser las mejores que vamos a lograr cuando colocamos la cámara en modo automático, semiautomático o el mismo celular. Yo les decía a ustedes, dejémoslo en modo manual. En manual logramos unos efectos interesantes que fueron los que comenzamos a ver la clase anterior cuando trabajamos la tríada de la fotografía, el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, pero solamente lo logramos trabajando lo manual, el modo. Toda cámara tiene este anillo, para que se domine los modos de la cámara. ¿Cómo la vamos a utilizar? Entonces, yo les decía a ustedes, manual, automático, semiautomático, personalizado. No lo trabajemos, mejor manual, porque ahí es donde aprendemos. Si bien es cierto que también tiene otras ayudas, acá como ustedes pueden ver estos iconos se convierten en universales también en la fotografía, que si queremos que si hay niños corriendo, entonces simplemente giramos la perillita y dejamos aquí en la guía que el niño corriendo, entonces ya sabemos que la cámara como es inteligente, el celular como es inteligente, entonces nos van a manejar velocidades de obturación rápidas para congelar el movimiento. También aquí si la dejamos en modo paisaje, donde están las montañas, si vamos a tomarle una fotografía paisajística, entonces el dial lo rodamos y lo giramos y lo dejamos acá en torno a la guía. Y sabemos que la cámara nos va a tomar unas características ya que la cámara va a asumir, porque nosotros estamos dando la orden, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando va a ser montaña, van a ser diafragmas abiertos, velocidades de obturación no tan rápidas, en fin, que necesitamos un trípode para manejarlo, así sucesivamente. Cada una de esas tiene unas características. Yo les decía a ustedes, estas en las distintas cámaras las puede conseguir en colores blancos, rojos, amarillos, verdes. Esos son los colores que se manejan en la iconografía de la fotografía. Pero siempre vamos a encontrar eso, fotografía macro, o sea, para algo pequeño, deportes, gente corriendo, carros a gran velocidad o rodando, lo mismo que motociclas, personas corriendo, en fin, los niños son actividad, entonces también velocidad de obturación rápida. Claro está que en deporte es mucho más rápida la velocidad de obturación que se va a utilizar aquí, que la cámara le va a agregar a esa fotografía que vamos a tomar, fotografía paisajística, retrato y la fotografía macro. Habíamos dicho que fotografía es pintar. ¿Pintar con qué? Con luz. La fotografía es la iluminación. La iluminación sin luz no hay fotografía. Hay un elemento muy importante. Hablábamos también del léxico que vamos a utilizar. Vamos a utilizar unas palabras técnicas, pero básicas. No vamos a irnos con unos tecnicismos altos. De cuando ustedes también con otras personas hablen de fotografía, también si la otra persona les dice sobre el exposímetro, entiendan ustedes qué es el exposímetro. Que el exposímetro es el encargado de medir la exposición de luz que necesita esa fotografía que nosotros vamos a tomar. Entonces, esa manifestación del exposímetro se ve cuando nosotros estamos trabajando la cámara manual. Sí, por eso la importancia de trabajar la manual. El exposímetro se ve así en cámaras fotográficas, en cámaras, en celulares, se pueden ver así, o si no son los puros cuadritos o los puros números. Siempre está el menos hacia la izquierda, el más hacia la derecha y el centro, que es el equilibrio, lo normal, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, la cámara, vamos a tomar cierta fotografía, entonces nosotros obturamos un poquitico y la cámara se mueve esta guía que está aquí abajo, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, se mueve. Hay unas que no es necesario obturar un poquitico el obturador,
vas a tocarlo, no obturar sino tocarlo, sino que ya automáticamente para donde yo dirija el objetivo de la cámara, entonces así mismo se va a mover el exposímetro, los indicadores, la guía. Entonces, si me voy hacia un costado y en ese costado está oscuro, entonces la fotografía está que es, espera un momento, quito esto de acá, ya, está que está subexpuesta, tengamos en cuenta eso, que quiere decir que hay poca luz. Entonces, esta línea guía se mueve hacia la izquierda. ¿Qué necesitamos? Equilibrar, que la luz quede normal acá en todo el centro. O sea, que una exposición correcta, se llama la exposición de luz, una exposición correcta. ¿Listo? Si ya hacia la derecha, la fotografía va a quedar sobreexpuesta, o sea, muy blanca. Pero ojo, la intención es lo que vale en la fotografía. A veces la intención es que sea una fotografía subexpuesta, que quede oscurita, de pronto la intencionalidad es dramática, es darle un toque de nostalgia, en fin. Y no, y si necesitamos una fotografía sobreexpuesta, que se vea ya un poco de luz exagerada, de pronto es la intencionalidad. Entonces, eso también depende de la intencionalidad. No se puede decir que lo correcto es aquí en el centro, una exposición correcta. ¿Ok? En la mayoría de los casos sí, pero, entonces puede variar de acuerdo a la intención. Con el permiso de ustedes, voy un momento aquí a salirme porque sentí que estaba pitando hartas veces esto. Estamos haciendo un repaso, por eso estoy hablando así como rápido de la clase anterior y ahorita ya miramos lo que nos compete para esta sesión. ¿Okay? Entonces no se me asuste si de pronto hay personas que no estuvieron en la sesión anterior. Igual todo eso nos queda grabadito, ¿listo? Bueno, entonces seguimos acá. Aquí veíamos unos ejemplos de fotografía expuesta, exposición correcta y subexpuesta. Subexpuesta, falta de iluminación, exposición correcta, una fotografía con equilibrio normal en cuanto a los colores y una fotografía con sobreexposición, mucha luz, o sea que le entró mucha luz por ese objetivo, llegó al sensor, llegó mucha iluminación, pero eso lo controlo con qué? Con el diafragma, que es el que me controla la entrada de luz. Entra mucha luz, entra poca luz. Entonces, cuando hay una sobreexposición, lo que hago es cerrar el diafragma, irlo cerrando para que me dé una exposición correcta. Y lo contrario, si hay subexposición, si está por debajo, está oscuro, entonces le abro al diafragma, lo voy abriendo hasta que quede expuesta una exposición correcta en la fotografía. Hablamos del diafragma, que el diafragma es de la tirada de la fotografía, diafragma, velocidad, obturación, y el diafragma es el que me controla la entrada de iluminación, me entra mucha luz, me entra poca luz, ¿ok? Eso lo controlamos con el diafragma. Ya hemos dicho que el diafragma también nos ayuda para la profundidad de campo. La profundidad de campo es allá, lo que está detrás de ese elemento que estamos enfocando, el punto de enfoque, ese elemento que es el protagonista, el elemento principal. Atrás hay otras formas, otros elementos que se van a ver un poco desenfocados o se van a ver totalmente desenfocados, la profundidad de campo. Entonces voy anulando esa profundidad de campo. Lo recomendable, anular la profundidad de campo, pero que se distingan esos elementos que están allá atrás, porque esos elementos me ayudan a contar la historia, ayudan a sustentar el soporte de ese producto que estamos enfocando nosotros, ¿cierto? Entonces, profundidad de campo. Siempre se recomienda, lo aconsejable es que la profundidad de campo se insinúe, se distingan los elementos, los colores, las formas, ¿ok? Pero el que sigue teniendo el protagonismo es el elemento que estamos enfocando nosotros, el que tiene el punto de enfoque. El diafragma se manifiesta en la parte física, sí. Ya para uno, ya el imaginario, uno ya lo ve plasmado aquí en el físico. Ese es el diafragma. Mucha luz. El objetivo de la cámara o lente, que llama la gente, pero lo correcto es el objetivo. Mire, aquí entra mucha luz. Aquí el objetivo está está pequeño. Entra poca iluminación. ¿Bien? Entonces, acordemos, el diafragma nunca va a estar cerrado, porque si estuviese cerrado,
sería ausencia de iluminación, y la ausencia de iluminación es no fotos, porque la fotografía la base de la luz, es pintar con luz. Entonces, este es el diafragma. Dependiendo de las clases de cámaras, entonces los diafragmas tienen valores numéricos intermedios a esto. Entre más valores numéricos tenga la referencia de la cámara, la marca de la cámara, muchísimo mejor, porque nos da posibilidades de realizar buenas fotografías con efectos. Entonces, aquí, diafragma abierto, se va pequeñando hasta llegar al mínimo, que es un diafragma 22, en este caso esta referencia. Hay otros que traen 24, 26, 28 más pequeños, hay otros que tienen 2.6 aquí intermedio. Bueno, en fin, depende de la referencia de la cámara fotográfica. Miremos las posibilidades cuando nosotros compremos cámaras fotográficas. Debe ser abiertas a todas estas posibilidades. Entre más posibilidades tenga la cámara, muchísimo mejor. Claro está que la principal para comprar la cámara fotográfica, lo que debemos fijarnos es en el sensor. Más adelante vamos a ver unas características del sensor que debemos nosotros tener en cuenta cuando compramos una cámara fotográfica. Profundidad de campo. Aquí se anula la profundidad de campo, se insinúa, pero muy poco. No hace parte de la historia, pero una fotografía bonita, un enfoque, y mire, voy abriendo el diafragma. Esta profundidad de campo me la va dando cuando el diafragma lo voy abriendo, entonces la profundidad de campo se va perdiendo, mire. Y lo contrario, si yo voy cerrando el diafragma, la profundidad de campo se va a ampliar, o sea que se va a distinguir todo lo que está atrás. Todo cobra importancia, al igual que el objeto que estoy enfocando. Mira acá, punto de enfoque, el segundo plano, el reno, el primer plano desenfocado, el tercer plano desenfocado, pero se insinúa, se ve la forma, los colores. Entonces todo eso ya, al visualizar eso, forma una historia completa sobre el reno, todo su hábitat. Aquí la profundidad de campo está full, ¿sí? Se ve todo, todo es importante acá. Acá no es que el reno es más importante que la flor, que los pinos, no, para nada. Todo cobra importancia acá en esta fotografía. Por eso la profundidad de campo sí o sí nos sirve para destacar aquellos elementos que son importantes en esta fotografía, esos elementos que nosotros estamos comercializando, vendiendo, mostrando, en fin. Veamos estos ejemplos de fotografía que ya cualquiera de nosotros ya puede realizar, teniendo ese concepto claro. Veamos esto, bueno, estas fotografías. La velocidad de obturación hablamos que es congelar el movimiento, aquello que se está moviendo rápido, entonces lo congelamos, algo que queda congelado en el tiempo. Y sus detalles, al ser un buen congelado, esos detalles de la fotografía, esos contornos, eso que está en movimiento, se ve bien, se ve uno a esa fotografía. La velocidad de obturación rápida me ayuda a controlar el movimiento. La velocidad de obturación lenta me da un efecto fantasma, un efecto como de desenfoque, que es un efecto de desenfoque. Pero ese nos sirve para hacer unos barridos como efecto. Mira, acá, velocidad rápida, el movimiento, velocidad lenta, forma ese efecto tripidado o fantasma que se denomina. Aquí veamos ese ejemplo de fotografía, velocidad rápida, como congeló el movimiento de las llantas, se ven ahí, congelarse todo el detalle. Los radios se pueden contar, el surco de la llanta, el motociclista se ve nítido, su contorno se ve 1A, el enfoque, eso logra la velocidad rápida. En esta decíamos que una velocidad lenta, aunque tiende a confundir porque uno ve otras personas que están claras, pero esas personas que están claras, nítidas, porque están quietas. En cambio, las que están en movimiento, sí se ve el efecto fantasma. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad es lenta. Entonces, también veíamos, ya también les decía a ustedes sobre las leyes de composición, que las vamos a ver ahorita. Entonces, aquí ya comenzamos a analizar leyes de composición. Aquí hay de elementos de repetición, una leyes de composición. Veamos la importancia de la luz en la fotografía acá. Muy bacana esta iluminación acá. Analizamos estas fotografías, la velocidad de obturación rápida, como congelar el movimiento, a la vez. Yo les decía a ustedes, tenemos que volvernos críticos de la fotografía, unos críticos pero constructivos, chicos y chicas.
Entonces comenzamos a analizar esa fotografía. Esta del deportista, aquí atrás está Juan Diego en segundo lugar, se alcanza a distinguir, la profundidad del campo se insinúa como debe ser en este tipo de fotografía. Entonces Juan Diego va de segunda, él se pertenece a la región Caribe por la manilla azul que tiene, en el tercer lugar está como a 10 metros, bueno, otro competidor, Comenzamos a contar esa historia. Acá en esta fotografía también, igual velocidad de obturación rápida. Velocidad de obturación rápida, cómo me congela ese movimiento del polvo. El polvo viajando ahí en el espacio, cómo congela esas partículas. Y yo les decía a ustedes, ojo, a esta fotografía ya vamos a sumarle el ISO. El ISO es una ganancia de luz digital que me ayuda a moldear la iluminación en toda la fotografía, me ayuda a moldearla. Pero ¿qué pasa? El ISO, si yo abuso del ISO me va a dar un grano, un punto. Se llama grano o punto en la fotografía. A dar ese grano o punto. Hay en algunas fotografías que no queda bien. También depende de la intención del señor fotógrafo. Si yo sé qué es lo que voy a tomar, qué fotografía y para qué la quiero, entonces así mismo puedo utilizar el ISO. Acá el fotógrafo vio que necesitaba darle fuerza a todas las partículas y si yo le subo el ISO a la fotografía, entonces esas partículas se van a volver más fuertes porque al subirle el ISO va a generar unos puntos en la fotografía. Entonces aquí los genera, pero le va dando cuerpo a estas partículas. Entonces mire cómo podemos ir trabajando eso. Veamos esto, la importancia que les decía a ustedes. Cuando vayamos a tomar fotografías, que le estemos cacharreando el celular a la cámara fotográfica, siempre trabajemos sobre una misma composición fotográfica. Trabajemos sobre una misma composición fotográfica para mirar el efecto que logramos nosotros si le cambiamos el diafragma, la velocidad, el ISO. Entonces podemos ahí mirar cuál es el efecto que surge dependiendo del cambio. Pero tenemos que hacerlo con la misma composición, como aquí la señora. La misma señora, el mismo movimiento, distinto diafragma, distinta velocidad de obturación, distinto ISO. ¿Sí? Entonces aquí miramos la diferencia, la misma composición. A eso refiero cuando digo, cuando vamos a cacharrearle, sobre una misma composición fotográfica. ¿Ok? Miramos aquí velocidad de obturación rápida, lenta, efecto fantasma, tripideado. Aquí eso que es una velocidad tan rápida, 1000, una velocidad rápida, pero no tanto. Mire cómo se ve el pelo rasta de ella, como pegado. Eso lo dio gracias a ¿qué? A los puntos, y los puntos que lo generó, ese ISO altísimo, 3200. Entonces, por eso es que el pelo se ve así, donde el ISO hubiese sido normal, un ISO 100, un ISO 80, se vería bien las partes, se vería bien el cabello de la señora, no se vería así pegado como se ve estilo rasta acá. Y mire, esa velocidad rápida también, como me define el contorno, nítido, nítido. Aquí se ve distorsionado, se ve un poco desenfocado. Con la velocidad podemos jugar también, podemos sacar un efecto que son los barridos. Los barridos logramos con velocidad de obturación lenta, coloco la cámara en el trípode y le doy un movimiento siguiendo y le doy un movimiento a la cámara siguiendo ese objeto que está en movimiento. Aquí, este trineo aquí, este señor. Entonces el movimiento de la cámara fue de izquierda a derecha con esa velocidad de obturación baja y con un trípode. Una velocidad, digamos, 2 segundos. Entonces yo en esos 2 segundos, 1001, 1002, hago ese barrido, muevo la cámara de izquierda a derecha, sigo el movimiento del trineo, bueno, el cochecito, pero este es lo que está enfocado. Esto acá, este muchacho es el que está enfocado. Simplemente yo sigo en un movimiento, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según la dirección que tenga ese movimiento. Los contrastes que están detrás, en el fondo, es lo que le va a dar la fuerza a ese barrido, y que ese barrido se distinga como en sí lo que es, como un barrido. Luces, contrastes de colores. Miren, esta fotografía muy bonita, también una fotografía publicitaria de productos. Este ciclista se convierte en un producto aquí con los patrocinadores.
enfoqué al ciclista. Estoy en mi trípode, tengo mi cámara fotográfica, mi celular, enfoqué al ciclista y simplemente una velocidad de obturación baja y sigo en movimiento que me da esa velocidad de obturación. Un movimiento lento, lento pero continuo. Y listo, y me quedó este barrido muy, muy bacano. Y si ven como los contrastes, esos blancos, esos rojos, esos negros, esos verdes que están atrás, le hacen dar fuerza a ese barrido. Son las normas del barrido, los contrastes que manejemos en los fondos. Por lo menos en esta fotografía, casi no se nota que es un barrido. No hay un alto contraste. Acá, esta la carretera, pues no es normal, se alcanza a ver un poco nomás, pero aquí lo que es un barrido, esta fotografía no es el mejor ejemplo. Esta fotografía muy bacana, punto de enfoque, el señor fotógrafo enfocó aquí a estas personas las enfocó acá y siguió el movimiento de derecha a izquierda con la velocidad de obturación baja. Y miren, si ven los contrastes, no más un contraste no simplemente se da en luz, colores, sino también en el movimiento de los elementos. Por lo menos, miren, este carro que está aquí atrás va de izquierda a derecha, ¿sí ve? Aquí el señor pasa, la moto va de derecha a izquierda y atrás ese carro va de izquierda a derecha. Entonces también hay un contraste visual entre las direcciones de los automotores. Una fotografía muy bacana, también se convierte en una fotografía testimonial, con la niña ahí sin casco, sin nada, no debe ser de las cosas, una fotografía testimonial. Este es el resumen de la clase pasada. Aquí está todo, diafragma, abierto, lo vamos cerrando, la profundidad de campo se nos va a observar todo va a cobrar importancia. Si vamos abriendo el diafragma, la profundidad de campo se va distorsionando, se va insinuando, esa es la palabra, se va insinuando, y es importante el elemento que estamos nosotros enfocando, el producto. ¿Sí ven? Mientras acá todo es importante, aquí es el producto. Las velocidades lentas, velocidades rápidas congelan, velocidades lentas se ven fantasma. Estas velocidades sirven para barrido, las velocidades lentas, las velocidades rápidas para congelar. El ISO, la iluminación digital que nos da la ganancia de iluminación de toda la cámara, a toda la fotografía. Miren, entonces resulta que esa ganancia, entre más le subamos nosotros al ISO, va generando puntos, va generando ruido en la fotografía. Y mire, hay ocasiones en que ese ruido, esos puntos nos sirven para unas fotografías en las cuales la intención que vamos a darle, una intención del punto, entra a jugar un factor importante, como la de las manos aplaudiendo, y en la cual el turbillo se esparció, ¿cierto? Bueno, con el permiso de usted, voy otra vez a salir de acá, porque ese es el asunto cuando vamos ingresando, y eso yo siempre les doy una gablita un tiempito para ingresar, y me da pena, es con los chicos que ya están por estas paradas que tengo que hacer acá, para darle acceso a las personas. Ahorita ya hice el resumen de la sesión anterior. Ahora vámonos con lo que nos hacía falta de la tríada de la fotografía. Pero un segundito, por favor, quiero mirar aquí antes de ingresar a lo pertinente hoy aquí el cronograma. ¿Ya se le gusta eso? Por favor, hay micrófonos prendidos. Mire, este sábado tengo sesión. Entonces, voy a ver, chicos, y ahorita el viernes hago otra sesión intermedia, ¿ok? Ahorita este viernes 28, una sesión intermedia. Y la del sábado sí la que está en el cronograma, Dios mediante. Dios mediante, entonces ahí igual tenemos las clases más, la sesión, la formación va hasta el día 9, les recuerdo, hasta el 9 de abril.
Si bien es cierto, porque muchos me están diciendo, profe, pero sí, cierras el 11. Ahí me llegó que cerraba el 11. Sí, cierra el 11, pero por fechas, nosotros tenemos que cerrar 2 días antes para todo el alistamiento académico de ustedes, enviar los papeles para el asunto de certificación, con los formatos, en fin. En fin, de pronto hay algunas personas que están rezagadas, les falta algo, entonces ahí también esos 2 días me da la gabelita también para esas personas ponerme al pie de ellos para que terminen el curso en un feliz término. Bueno, seguimos. Bueno, voy a chequear quién es el que tiene el micrófono prendido por acá. Pero también, Karen Muñoz tiene el micrófono prendido. Si era ella, preciso. Ya lo silencié y ya. Bueno, seguimos. Bueno, del ISO me faltaba mirar algunas cositas importantes. Miren esa fotografía que está acá. Es un ejemplo bonito del ISO. Mano izquierda, un ISO 100, mano derecha, un ISO 3200, un ISO alto. Entonces el ISO es esa ganancia digital de luz que le damos a nuestra fotografía. Que si abusamos de esa ganancia digital, ya la fotografía se va a ver manifiesta con puntos, granos. Hay ocasiones que esos granos nos sirven y en la mayoría de las ocasiones no. Pero nosotros, como estamos manejando la fotografía, nosotros identificamos esto, las personas del común poco identifican que una fotografía tiene ISO, que tiene puntos, bueno, en fin. Miren esta fotografía acá. ISO normal. Veamos nomás la correa, la agarradera que tiene la cámara acá, mire, ¿sí? Se ve desenfocado, no se ve bien. Se ve desenfocado. Mire, se ve desenfocado. Aquí el cuerpo de la cámara también no se ve bien, pero no se distingue esa textura, esa forma, no se distingue. Aquí arriba, donde se coloca la zapata de flash, mire, no, aquí no se ve la zapata de flash, se ve distorsionado acá, igual que los comandos, las perillas que tiene aquí arriba la cámara, también se ve. Pero ¿qué pasa? A la siguiente fotografía le subí el ISO 3200, esa ganancia de luz digital, esa ganancia de luz digital, ¿cierto? Y mire cómo lo que pueden ver ustedes, mire cómo mejoró la fotografía. La correa, la correa tiene una textura, sí, son cuadritos pequeñitos, tejidos pequeñitos. ¿Y qué pasó con el ISO? El ISO es puntos, ¿cierto? El ISO, si le subimos el ISO, va a generar puntos. Pero mire cómo ayuda a que esos puntos que se generan, mire, es que nomás aquí en el entorno, cómo se ve con puntos, puntos, puntos. Entonces, eso ayudó a que en la correa esa generación de puntos le diera fuerza a esa textura de la correa y mire cómo se ve ya. Lo mismo que aquí en el cuerpo de la cámara. Eso es una textura piel de cocodrilo que llaman y con ese ISO le da fuerza a esos detalles pequeños, los pronuncia, los saca, ¿cierto? Mire, igual en la correa de acá, mire, aquí arriba las perillas, miren ya cómo se ven también ya, se ven definidas, se ven bien definidas. Esta perilla que está aquí al fondo, esta que está acá, la zapata, aquí arriba que es donde se coloca el flash, también se ve bien definida la zapata, mientras en el ISO 100 no se ve, no, en el ISO 100 no se alcanza a ver la zapata definida, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es el ISO también, pero el ISO sabiéndolo manejar. Aquí está la escala del ISO. El ISO es la escala normal.
Ya hay variantes, de acuerdo a la referencia, al marca de la cámara, igual que el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO también. La escala normal es un ISO de 100. El ISO de 100 es lo mínimo y el ISO máximo 3200, 6400, en fin, ¿ok? Y ahí los intervalos que tiene. Cada vez se va duplicando el valor en los intervalos. De 100 pasa a 200, 200, 400, 400, 800, 800 a 1600, a 3200, a 6400. ¿Sí ve cómo fue duplicando el valor? Entonces, esa es la escala del ISO. Bueno, acá vamos a hablar sí, haremos una de esto para irnos ahora ¿qué? A los planos, ángulos, leyes de composición. Yo les decía a ustedes, chicos, cuando ustedes vayan a pensar en una cámara fotográfica no piensen según su cuerpo, su estructura, se ve muy bien, se ve bonita. Lo primero es el sensor de la cámara. El sensor de la cámara es el que me va a determinar la calidad, ¿ok? La calidad de la imagen. Ese elemento es el que es sensible a la iluminación. Cuando entra la luz por el objetivo, llega directo a ese sensor. En ese sensor es donde se pintan las formas. Ahí es donde se dibuja la fotografía. El sensor, como su nombre lo indica, es un elemento sensible dentro de nuestra cámara, aquello sobre lo cual se proyecta la luz dibujando una imagen que representa lo que nuestra cámara ve. ¿Ok? El sensor es para las cámaras de fotos digitales como la película, para las cámaras análogas. Yo les decía a ustedes la sesión anterior. Hoy en día es el sensor en las cámaras digitales. Anteriormente en la fotografía análoga, o sea, lo contrario a lo digital, el sensor era ¿qué? Era la cinta, el rollo fotográfico que lo colocábamos atrás de la cámara en un lugar oscuro. Ese era el sensor, porque ahí era donde la luz llegaba a ese rollo, a esa cinta, y esa cinta, como era elaborada por medio de químicos, entonces al entrar la luz y pegar ahí, entonces reaccionaban esos químicos y ahí se dibujaban las formas. Ahí se hacía la fotografía, el sensor. Miren esta fotografía. Aquí estamos analizando fotografías, lo que yo les decía a ustedes. No debemos dejar pasar el momento y no analizar. Aquí tenemos que analizar. Una fotografía muy bonita. La cámara a ras de piso. Atrás profundidad de campo, sí, se pierde, se insinúa un poco. Ahí se ven unos árboles en una zona verde, en fin. Punto de enfoque. Aquí la cámara es en un segundo plano, no está en el primer plano. El primer plano está aquí al frente. ¿Recuerdan la fotografía del reno? Cuando vimos hace 8 días y ahorita que la vimos de forma rápida. El reno estaba en la mitad, estaba enfocado. Adelante estaban las flores y estaban desenfocadas igual que atrás los pinos. Entonces aquí igual pasa con esta fotografía. Punto de enfoque acá, la cámara, es lo que estoy enfocando. Ese es el producto que estoy vendiendo yo. Aquí estoy vendiendo una cámara fotográfica. Entonces, profundidad de campo que se insinúe, ese piso, una sensación muy bacana de movimiento, le da vida a ese grano que tiene ese piso. Y mire, y también en esa fotografía tiene el ISO un poquitico alto, se alcanza a distinguir grano por acá y se presta para subirle al ISO. ¿Por qué? Porque la cámara, mire, tiene textura, necesitamos que la textura salga, ¿cierto? También el piso también tiene textura, entonces potencialicemos esas texturas que tiene con el ISO. Pongamos a funcionar ese grano que me da el ISO a favor de los elementos que tiene la cámara, que tiene el piso, y verá, bonita esta fotografía. El sensor acá, eso es un sistema de acople. Las cámaras reflex
cámaras profesionales, la compone el cajón, que es este, y el objetivo o lente. Bueno, sigamos diciendo que lente, objetivo lente. ¿Ok? Entonces, cojo el objetivo y lo acoplo aquí, al cajón. Esto siempre va a tener un punto guía. Este punto guía y el objetivo también tiene un punto guía. Uno punto guía con punto guía y le doy un breve movimiento circular y la cámara hace clic y quedó ya la cámara acoplada, quedó un solo elemento. Hay otro sistema de acople que es uno punto con punto y le doy vuelta, una vuelta o media vuelta, es un sistema de rosca, es un sistema de ballesta, el que yo les dije a ustedes que hacía clic. El otro un sistema de rosca, como cuando estoy enroscando algo. Entonces, ¿de qué se compone? Ojo, el sensor. Aquí hay unas palabras que ustedes ya han escuchado. Los famosos píxeles. El sensor tiene muchísimos píxeles. Esos píxeles tienen que estar siempre a oscuras. Entonces, cuando entra la iluminación, se sube la cortinilla en la cámara, que es la que protege el sensor, sube la cortinilla y entra esa iluminación, entonces ya la está protegiendo de la oscuridad, ya está entrando iluminación y ya se comienzan a dibujar las formas ahí. ¿Ok? Entonces, el sensor de tu cámara es una especie de pequeños chips compuesto por millones de componentes sensibles a la luz llamados píxeles. Estos millones de píxeles tienen que estar siempre oscuras y tan pronto como se les exponga a la luz, ellos la capturan. Por eso son sensibles a la iluminación. Tengamos en cuenta, cuando compremos la cámara, un buen sensor es lo primero que nos vamos a fijar. ¿Sí ve? El sensor es el que nos va a determinar la calidad de la fotografía por esos píxeles. Si vamos a comprar cámara fotográfica, compremos que los sensores sean CCD, CMOS o Foveon. Uno de esos tres, cualquiera de esos tres, CCD, CMOS o Foveon. Con esos sensores van ustedes a la fija que van a sacar una muy buena fotografía. ¿Ok? Que van a sacar una muy buena fotografía. Entonces, tengamos en cuenta esos sensores. Cuando vayamos a comprar cámara, preguntemos, hey, ¿tiene estos sensores? Esos sensores, aquí vamos a mirar esto, el tamaño. Sensores, ya sea CMOS, Foveons o CCD, que sean full frames, o sea, el sensor grande. Si el sensor entre más grande es muchísimo mejor. Aquí, mire, acá en esta parte, que se me hizo. ¿Importa el tamaño? Sí, importa y mucho. Lo primero que se observa es el tamaño del sensor. Él determinará la calidad de la cámara y por consiguiente de las fotos. La regla, cuanto más grande sea el tamaño del sensor, mejor es. Sensor full frame. Vamos a comprar una cámara con un sensor CCD. CCD, calidad CCD. ¿Listo? Tecnología CCD, tecnología CMOS o tecnología Foveon, pero que sea full frame o APS-H o APS. ¿Ok? Cualquiera de esos sensores me van a dar buena calidad. Mírenlo, aquí está. Aquí está, aquí está. Entonces, tengamos en cuenta, full frame. Cualquiera de estas tecnologías, CCD, CMOS, Foveon, pero que sea full frame APS. ¿Ok? Entonces, en cuanto al sensor. Ahora, chicos, espérame un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir un segundo. Listo. Mientras tanto, miro aquí a ver si hay otro. Angie, Sheila Mejía. Listo. Voy a buscar aquí un archivo.
Eh, profe, ¿le puedo ir preguntando algo? Sí, señora. Eh, esas equipos que describiste con esas características, pues se pueden conseguir, o sea, ¿son de compra generalizada o es en un lugar Ahora muy específico? ¿qué? En cualquier almacén de tecnología los O sea, consigues. esas características se ven como en la ficha técnica, pues uno le da la vuelta a Sí, la caja y claro, están ahí. sí, en la ficha Análisis. técnica, exacto. Listo, Tú gracias. lo acabas de decir. Uno debe pedir la ficha técnica porque es muy distinto. La persona nos puede decir, sí, tiene un sensor CCD, CMOS y es full frame, pero lo que tenemos que mirar lo primero es la ficha técnica, ¿ok? Gracias, Pero, profe. listo. Segundito, chicos, que se me cerró el archivo. A ver si por acá consiguiendo esto. Listo, voy a volver a compartir. Bueno, ya. Ya compartí nuevamente. Voy a ampliar acá. Bueno, vamos a comenzar aquí. Vamos a seguir hablando de unos tecnicismos, pero tecnicismos básicos que son importantes que utilizamos dentro de nuestro vocablo cuando comencemos a hablar de fotografía. Los encuadres. Nosotros anteriormente decíamos, no, la fotografía tomémosla acostada, que quede parada la fotografía. Pero resulta que eso tiene unos nombres. Eso se llama encuadres. Los encuadres. Los encuadres son horizontales, son verticales también. A pasar. Son horizontales, verticales o holandés. Esos son los tres tipos de encuadres. ¿Ok? Acá. El encuadre horizontal. Resulta que para tomar fotografías de producto, fotografías para redes sociales, por lo general utilizamos el encuadre ¿cuál? Vertical al horizontal. Claro está, el horizontal también se trabaja, pero para poder mostrar el producto que nos quede en un plano en el cual el producto sea lo importante, lo que primero llame la atención, entonces la fotografía es vertical. Porque si lo hacemos en el encuadre horizontal, se imaginan ustedes un producto en el encuadre horizontal, no sería tan importante, tan impactante a primera instancia el producto cuando lo estemos manejando de esa forma. Muy distinto que si de pronto manejamos un producto o un servicio utilizando un modelo distinto, ya distinto, y si podemos trabajar el horizontal. Por eso los encuadres no debemos descartar, porque hay muchas personas que dicen, no, para redes sociales solamente el encuadre vertical. No, el horizontal también podemos trabajarlo. El horizontal también como es conocido como formato de paisaje, es la manera más natural de percibir una fotografía. Se suele decir que produce sentimientos de serenidad, espacio, estabilidad y dirección. Claro, todo el espacio que tiene, nosotros lo podemos aprovechar también. Esos encuadres horizontales, nosotros podemos aprovecharlos para tomar una fotografía de una vez. Vamos a alistar una fotografía para el diseño de una ficha horizontal. Entonces, aquí por lo menos esto puede ser una fotografía que son unos montes, unos Alpes. Aquí podemos trabajar una foto. Esta fotografía nos puede servir para estar publicitando equipos de escalada. ¿Ok? O sea, aquí el nombre de la marca en estos espacios. ¿Ok?
que nos deja el encuadre horizontal. El encuadre horizontal nos deja muchos espacios. Por eso nos dije, espacios que nos generan tranquilidad, estabilidad, pero nosotros también esos espacios los podemos aprovechar dentro de la fotografía pública para generar el contenido. Aquí el logo, aquí el nombre de el logo, listo, ahí está inmerso el nombre. Aquí pues una frase de campaña, lo mejor en equipamiento de montaña, y un teléfono y listo, y quedó un buen afiche con una muy buena fotografía, con ese encuadre horizontal. El encuadre también puede ser vertical. Ya las fotografías en la mayoría de las veces se está manejando el encuadre vertical. Por eso les dice a ustedes, por la importancia que cobra el producto cuando vamos a fotografiar en sí el producto. ¿Ok? Entonces, un producto que se va a ver a primera instancia, es lo más, vamos a percibir las características de ese producto, alcanzamos a ver qué es lo que dice en su etiqueta, percibimos muchas cosas nosotros con este encuadre vertical de nuestro producto. El producto también puede estar dado con el modelo, ¿cierto? No es necesario que se muestre el producto, simplemente con el accionar del modelo, que el modelo esté masticando, esté comiendo algo, entonces no es necesario mostrar el producto, simplemente con el texto indicamos si está masticando algo, lo más crujiente en tu paladar, papas Doña Josefina, entonces ya quedó y estamos con un encuadre vertical sin necesidad del producto, sino con un modelo, ¿ok? Mire que no siempre, por favor, chicos y chicas, cuando hablamos de publicidad tenemos que mostrar el producto o el servicio. El producto o el servicio tiene muchas bondades, tiene muchas cosas que la caracterizan a ese producto o ese servicio. Entre esas características, nosotros la podemos trabajar en la fotografía también. ¿Ok? Mostrar esa característica de ese producto y simplemente con el texto acompañado de un buen copy. Ustedes que van a trabajar fotografía, también la parte de redacción del copy es importante, chicos y chicas, porque ¿qué ganan ustedes con una muy buena fotografía y le colocan ustedes un texto, un copy, una redacción no muy buena, mala ortografía, de pronto palabras que no tienen hilación, no hay coherencia dentro de ese copy? Entonces esa fotografía buena deja de funcionar, ¿cierto? Debe haber muy buena fotografía, muy buen copy. Copy es la redacción de ese texto. Y un texto, palabras claves. Anteriormente era que se realizaba una pieza comunicacional y era un párrafo, se redactaba un párrafo. Hoy en día no, son palabras, una frase compuesta con 5 o 6 palabras que sean de impacto y listo. ¿Ok? Entonces, combinar la generación de contenido de un buen copy con la fotografía. El encuadre holandés, un ligero ángulo de inclinación. Hoy en día los chicos son expertos tomando selfie. Ahí hay un ángulo de inclinación, ¿cierto? Ese es un típico ejemplo de un encuadre holandés. Cuando se toma la fotografía con un ligero ángulo de inclinación entre 25 y 45 grados. Eso da una sensación de generar movimiento en la fotografía. Ahora, listo, ya sabemos que los encuadres, la fotografía las podemos tomar vertical, horizontal o holandés. Nada en la fotografía, ojo, yo les dije a ustedes de un comienzo, aquí son unos tipsitos. Estos tips que les estoy dando a ustedes están para que ustedes los rompan. Rompan esos tipsitos, porque la fotografía es arte y el arte es creatividad. Y en la creatividad no hay cosas que les digan a uno, no, se tienen que hacer así, así y así. No, el arte es tan bacano, es algo que es abierto, son las cosas que yo me imagino, las cosas que yo me imagino, las plasmo, las pongo a consideración de las otras personas, rompo los esquemas normales. Sí,
Es bien cierto, hay una teoría. La teoría está para eso, para nosotros romperla, nosotros como creativos que somos. Yo cuando cojo una cámara, sea un celular o cámara fotográfica, yo me transformo. Sé que hay unos ángulos, unas leyes de composición, sé que hay unos planos, pero yo a veces me salgo de todo eso. Yo me salgo de todo eso y es cuando mejor salen las cosas, cuando me salgo de lo cotidiano, de lo que ya está en esa teoría. Se dice que en la composición fotográfica es el todo de la fotografía, todo lo que está dentro de esa fotografía, eso es la composición, todo eso es la composición fotográfica. Pero hay muchas personas que dicen que la composición fotográfica es la suma de la armonía de todos esos elementos, la armonía, el equilibrio, que es la composición. Es el uso y disposición de los elementos a fotografiar de una forma estética, creativa, que debe tener armonía, equilibrio. Pero ojo con esto. Hay que colocar esto. ¿Por qué? Hoy en día, en la fotografía, debemos romper con ese equilibrio. Que rompa ese elemento o los elementos que quiero que rompan en esa fotografía. Una fotografía que sea armónica, que tenga equilibrio, una fotografía que es pasiva. Claro está, hay ocasiones en que esa fotografía con una composición equilibrada, armónica, va a funcionar, ¿ok? Pero ojo con esto, intentemos romper con eso, porque de una fotografía que tenga armonía, que tenga equilibrio, a una fotografía que tenga lo contrario de esto, llama más la atención aquello que rompa, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta, pero claro está, hay ocasiones en que se amerita que la fotografía tenga una composición con equilibrio, con armonía. Dentro de la composición van los planos, los ángulos y las leyes de composición. Miren cómo es importante esto que les voy a decir acá, porque dentro del curso de fotografía de productos para redes sociales, que fue en el que se inscribieron ustedes, no estaba esto, porque esto es en el curso de inmersión a la fotografía digital. Entonces, por eso les dije a ustedes, tenemos que ver ambos cursos para poder entenderlo uno con lo otro, porque esto va hilado. Los planos son unidades narrativas. Esto que vemos acá, dentro de la composición, planos, ángulos, leyes de composición, son unidades narrativas. Nos ayudan a contar la historia, no solamente dentro de la composición, los elementos que están allá al fondo, los elementos que están ahí, es lo que nos ayuda. No. Sí, nos ayuda a contar la historia. Ok, está bien. Pero fuera de eso, los planos, los ángulos, las leyes de composición también ayudan a que esa historia también cobre más validez. Entonces tengamos en cuenta en eso, se convierte en unidades narrativas, no solamente los ángulos, las leyes de composición, los ángulos, también son unidades narrativas. Esos son los planos que son más comerciales, ¿ok? El plano es el espacio general donde vamos a ubicar nosotros esos elementos, esa composición fotográfica, ¿ok? De esos elementos. Plano general extremo son 9. Plano general extremo, plano general, plano entero, plano americano, plano medio, medio corto, close-up y primerísimo plano y el plano de detalle. Tengamos en cuenta esto. Entonces miremos cada uno de ellos de una forma rápida y visual. Plano general extremo o panorámico. Aquí el hombre no tiene importancia dentro de ese plano general extremo. Muestra una generalidad, aporta un toque dramático a la fotografía. Se destaca la soledad, la pequeñez del hombre en comparación con el entorno.
Aquí, la parte de la narración, la trama narrativa. Aquí nosotros ya podemos comenzar a contar algo, pero no es algo tan profundo. Aquí, una zona comercial de una ciudad costera. Ahí se identifica que las oficinas también laboran de noche. Bueno, ahí podemos describir algo, pero ya describimos sobre esa infraestructura, no escribimos sobre el ser, sobre la persona, porque aquí no se ve en ese plano general extremo o panorámico. Ojo, en esos planos vamos a ir recortando, lo vamos a ir cerrando, 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 hasta que llegamos a esa fotografía que es comercial, que es publicitaria. Mire, plano general o extremo, ya lo fuimos acortando. Plano general, ¿sí ven? General extremo o panorámico. Plano general o shot, corto, lo vamos acortando más, mire. Entonces acá ya podemos distinguir nosotros a las personas, al ser. Entonces ya la trama narrativa ya podemos comenzar a describir, podemos comenzar a narrar. Ya hay descripciones que hacemos nosotros aquí del entorno. Aquí una ciudad, igual una ciudad costera en la cual se están edificando hoteles, como se puede ver acá. Es una ciudad en la cual está muy bien organizado este malecón. El clima es un clima templado por la vestimenta que se ve las personas. Respetan mucho lo que son las señales aquí en este parqueadero, los espacios, una ciudad que es un poco fría, como les dije a ustedes, se nota por la vestimenta y también por el cielo, los colores que hay aquí arriba. Entonces, comenzamos ya a redactar, a narrar, ¿ok? Plano general, aquí está plano general, pero ojo, ¿en qué? Horizontal. Aquí está plano general, vertical. Plano general, long shot, plano general. Son 3 planos generales: extremo, long shot y simplemente el plano general. De arriba hacia abajo se ve la modelo acá y está ¿qué? En un encuadre vertical. Aquí nosotros podemos ya estar publicitando la marca, unas botas, una chaqueta, sí, lo que es la vestimenta de la chica. Ya se comienza a ver una fotografía publicitaria aquí para nosotros poder trabajar por redes sociales o por cualquier medio de comunicación. Hablemos de lo digital, dentro de todo el entorno digital. Es esta misma, plano general, plano general. Pero mire, en esta fotografía de acá, la profundidad de campo, yo le hubiese anulado más la profundidad de campo, abrirle un poquitico más al diafragma, sin que se me genere la cantidad de luz que llega aquí a la chica, pero sí abrirle un poquito para que la profundidad de campo se me pierda un poco, porque si ven, todas las ramas aquí se convierte como en ruido para la fotografía. Entonces, eso hubiese hecho yo acá para que salga más la modelo. Otro plano general. ¿Qué elemento dentro de esta fotografía es un elemento que es un distractor y un elemento que rompe en la fotografía? ¿Quién me dice? Profe, no sé si las plantas que están como encima al lado derecho de la cabeza de él o si la línea amarilla. Sí, puede ser, sí, también. También. Sí, sí, se puede decir. Y ya les digo algo sobre eso. Ya les digo algo sobre eso. Mire, si bien es O como lo cierto, oscuro, ¿cómo? o como lo oscuro, es que se ve como muy oscuro la camisa roja con el suelo de al lado también. Bueno, mire, se dice que Qué equilibrio, pena la critico. armonía. En esta fotografía hay equilibrio, hay armonía. Está, pero mire que hay un elemento que rompe aquí, o varios elementos que rompen en esta fotografía. El pantalón del chico, ese pantalón que está destrozada sus rodillas en esta parte, es un elemento que sí o sí llama la atención en la fotografía. ¿Sí ven? Por eso les decía a ustedes,
Listo. Intentemos que si hay equilibrio, si hay armonía, si hay, miremos elementos que rompan o quitar ese equilibrio y esa armonía y coloquemos elementos que rompan en esa fotografía, que llamen la atención, que tengan un impacto visual instantáneo. Miren que sí, aquí hablemos de estos parches acá, de estos rotos. Miren, se forma una situación interesante. De aquí para arriba está el chico, el ser. Aquí arriba hay unas plantas y miren cómo entre esto que está aquí, que llama la atención, y estos otros elementos que están salidos dentro de esta montaña también como que encierran al muchacho, miren. Esto que está aquí, miren cómo lo encierran, lo bajan y esto lo sube a él, miren. Entonces es interesante la fotografía y mire lo otro, siendo nosotros también observadores. Profundidad de campo, excelente acá. ¿Sí? No hubo necesidad de que la profundidad de campo se nos viera todo, no, se anuló, se intentó anular y se distinguen las montañas. Muy bacana la fotografía, se distinguen. Pero miren, ser observadores, miren esta forma que se ve acá de una persona. La frente, la parte de relieve de las cejas, la nariz, cuando la nariz tiene montículo ahí en la mitad, la boca, la barba, ¿cierto? Mire, eso lo da la parte de la observación. ¿Pero eso es Observar. como a propósito, profe? ¿Cómo? ¿Eso es como a propósito o simplemente es la naturaleza haciendo esa forma? No, la naturaleza. Mira que la naturaleza nos da muchas formas. La naturaleza nos da muchas formas. Nosotros aprendemos a educar nuestro ojo, nuestros ojos. Los aprendemos a educar, a ser observadores. Lo que otras personas no ven, lo observamos nosotros. Ese es un ejercicio visual que tenemos que estar haciendo nosotros. El ser observadores analíticos de la fotografía, de todo ese entorno, de todos esos elementos, tanto naturales como creados por el hombre, que están dentro de esa composición fotográfica. Y todo eso nos enriquece a nosotros cuando vayamos a tomar nuestras fotografías. Todo esto que estamos viendo acá nos enriquece a nosotros. Más adelante vamos a tomar una fotografía y que me imagino una fotografía aquí, acá, así. En vez de este señor, que vamos, en una bebida refrescante. La colocamos aquí en el piso, aquí en la mitad de esta línea, acá en el piso. Nos tiramos nosotros al suelo con nuestra cámara, o nuestro celular, nos tiramos y humedecemos un poco al lado de esa bebida refrescante ahí, o podemos tirar hielito ahí en la carretera. Entonces, imagina una fotografía de esas y nosotros tiramos aquí en el ras de pistón esa fotografía, pero eso nos lo dio ¿qué? El ser observadores. Al ver esto, entonces, puedo yo también hacer una cosa distinta, pero bajo ese mismo principio. Plano americano, de las rodillas hacia arriba, de las rodillas hacia arriba, ese es el plano americano. Miren esta fotografía, es una fotografía interesante, bonita también. Aquí el fotógrafo, hubiese sido fácil, donde la chica en todo el centro venga caminando. Una fotografía con equilibrio, y pasaba desapercibida. Pero aquí hizo el fotógrafo aquí, mire, él se tiró hacia un costado, se pegó hacia el vidrio y vio que la chica se reflejaba, había duplicidad en la imagen. Y mire, él se tiró aquí al costado, casi pegado sobre el vidrio, tomó la fotografía, una fotografía muy bacana, duplicidad de la imagen de la chica, profundidad de campo, miren, si ven la profundidad de campo, como se ve bacano cuando se insinúan, y elementos de repetición, repetidos las columnas, pero que le dan una profundidad, una sensación. No, la chica sale de allá, viene hacia acá, la grandeza de ella tiene su significado. Eso es plano americano. Plano americano, aquí está horizontal, encuadre horizontal. Plano americano, encuadre vertical. ¿Ya? Una fotografía publicitaria, mire, vendiendo los chores, las correas, la blusa, en fin, ya vamos acercando a la fotografía comercial, la fotografía publicitaria. No solamente estos planos se pueden dar vertical o horizontal, se pueden dar vertical o horizontal
o holandés podemos aplicarlos. No es solamente plano general, solamente horizontal. El plano americano solamente o vertical, no, horizontal o vertical. El plano medio, ya lo cerramos aún más. Ya, de la cintura hacia arriba, miren, aquí más publicitaria se vuelve la fotografía, más publicitaria. Acá el fotógrafo tampoco se hizo de frente a la chica, donde se hubiera hecho de frente a la chica queda pegada sobre esa cortinilla de madera que está aquí atrás, sobre esto, y no fuese una fotografía interesante. Acá la chica, el fotógrafo se hizo aquí en el costado izquierdo, un ligero ángulo de inclinación, él se hizo hacia el lado izquierdo, y mire, le dio movimiento a la fotografía. Si ven las rejillas que están aquí atrás, esos parales, mire, lo muestra en perspectiva. Muy distinto donde se hubiese hecho de frente, hubiese tomado la fotografía, un ángulo normal. Él aquí se movió y Lina le dio movimiento a todos los travesaños que están ahí atrás. Esta es la misma plano medio también. Esta fotografía muy bacana. Y yo siempre lo he dicho, no muy bacana por la modelo, sino atrás por esa textura de esa puerta, esas maderas, esa forja de hierro que se combina con la madera, muy bacana. Si hubiese sido para resaltar a la chica, voy anulando profundidad de campo, para que la chica sea el elemento primordial acá. Pero acá, más en este momento, se considera como más importante para algunas personas el fondo, esa puerta, que hace la misma chica, que de todas formas, muy bien. Una fotografía así, en este plano medio publicitaria, una fotografía publicitaria. Plano medio corto. De aquí, de la mitad de los pechos hasta arriba, hasta la cabeza. Medio corto. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Claro, la persona, porque ya se acerca la cámara, la cara de la persona está cerca, ¿ok? Es lo primero que el público va a ver. Entonces, por eso dice, aislándola de su entorno. Pero ojo con esto. ¿Qué elemento ven ustedes en esta fotografía? Sí, que aísla al personaje de ese fondo. Que es con lo otro que nosotros debemos jugar también cuando vamos a tomar fotografías publicitarias con personas. De que está como desenfocado el fondo, o sea que el personaje principal es la persona. Sí, exacto, lo aísla, bien, bien, bacano, la profundidad de campo, viene ya lo que está, mira cómo ya comenzamos a manejar esto, sí, lo saca, pero fuera de eso, ojo, el fondo también tiene los mismos colores que tiene él, entonces tampoco es que lo aísle como demasiado, aunque esté desenfocado, los colores, estos colores son vibrantes y con lo que él tiene son colores similares, pero ojo con esto, mire, aquí hay algo que lo aísla a él, y es su gesto, la particularidad que tiene él con ese gesto. Donde no estuviese haciendo ese gesto, normal, sería una fotografía normalita. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar fotografías que estemos manejando modelos para nuestros productos, nuestros servicios, hasta esa parte debemos nosotros también trabajar también. La parte de gesticulación, los gestos que me va a generar ese modelo cuando esté utilizando, esté viendo, esté tocando, esté oliendo nuestro producto, ¿ok? Miren, bacán. El color, fuera de eso, el color de piel de él, el color moreno, y esos gestos que hace y cómo deforma esa especie de acordeón en su frente, muy bacán. Plano medio corto, ya vamos sacando fotografía publicitaria acá. Primer plano o close-up, miren. Del hombro hasta la cabeza, una fotografía publicitaria para chocolates, para qué, productos de belleza para la cara, para el cabello. Esta fotografía, primer plano close-up, es esta misma, pero en encuadre horizontal. Una fotografía muy bacana. Esa fotografía yo le colocaría el nombre contraste.
Aquí manejamos contrastes, lo blanco con lo negro, el brillo contrasta mucho acá. Una fotografía muy, muy bacana. Muy bacana. Y miren, algo, el fondo, esa sensación de movimiento que tiene ese fondo, muy bacano. Donde hubiese sido un fondo normalito, estucado, pasa desapercibido, pero es que ese relieve, esa textura que le da como un movimiento de la fotografía y los contrastes que él tiene, una persona como de color de tez blanca, con el negro, con el oscuro del fondo, con el brillo de las gafas, en fin, muy bacana. Aquí una fotografía publicitaria, una crema dental, la marca de un buzo, de unas gafas, en fin. Primerísimo primer plano, del mentón a la cabeza, una fotografía publicitaria, crema de dientes, lentes. Aquí podemos también estar nosotros publicitando también lo que es productos de belleza. En fin, es esta misma, primerísimo primer plano, pero horizontal, en cuadro horizontal. Habíamos dicho que el equilibrio, la armonía, eran fundamentales. Esa fotografía no tiene equilibrio, no tiene armonía. Los cabellos van de un lado para otro, lo mismo que su capota. Se nota que está haciendo hartísimo viento. A ver, ¿quién de ustedes me dice con qué velocidad se tomó esta fotografía? ¿Velocidad lenta o velocidad rápida? Lenta, ¿no? Por el movimiento del cabello que se ve así como con efecto. Exacto, bien ese detalle. Bien, bien. Lo observaste por el mechón que está acá al frente. Se ve desenfocado el efecto fantasma o tripidiado. Mire, esta acá, o sea que la velocidad de obturación es lenta. Donde fuese rápida, pues quedaba el congelado del cabello, ¿cierto? Entonces, mire cómo comenzamos ya a analizar esas fotografías. El plano detalle ya es, como lo indica su palabra, detalle. Son esos elementos aislados, esos elementos que nosotros queremos mostrar muy, muy a profundidad, muy allá. Es ese el plano detalle. En ese plano detalle acá, mire, labial, de uñas, podemos ver ya y nada más a la descripción más profunda, esa carnosidad de la chica en los labios, esas uñas muy bien tenidas, no sé, mejor dicho, nada. Entonces es más la descripción en ese plano detalle y se ve cómo se convierte más en fotografía publicitaria. Para terminar, vamos a mirar aquí los ángulos. Vamos a mirar los ángulos acá. Los ángulos son súper sencillos y el papel tan importante que juega en la fotografía. Los ángulos son cenital picado, central contrapicado o nadir. Esos son los 5 planos que se manejan en la fotografía. El ángulo neutral. El ángulo es como yo cojo la cámara fotográfica, mi celular y comienzo a obturar. ¿Cómo los cojo? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de frente. En fin, ese es el ángulo. Aquí está un ángulo neutro, un ángulo normal, de frente. Es el que tomamos comúnmente, en un 90% de las personas que toman es con este. Cuando uno sabe fotografía, ya comienza a trabajar distintos ángulos. El ángulo picado, de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación, ¿sí ve? Ligero ángulo de inclinación. No está de arriba hacia abajo de forma recta, no. Aquí está de arriba hacia abajo, pero con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado. Ángulo picado. Ángulo picado. De arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Mire. Esta fotografía, si ven esta sombra, muy bacana. Es una sombra dura. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol está alumbrando muy fuertemente. El sol. Y cuando hay una sombradura generada por el astro rey, por el sol, se dibujan las formas en el piso, en las paredes, las sombras. Y ahí se puede calcar. Entonces, estamos tocando un poquito ya el tema de iluminación. Miren, de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo contrapicado. Entonces estamos hablando lo contrario, contrapicado. De abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo contrapicado, igual, de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ahorita vamos a mirar el ángulo nadir.
de abajo hacia arriba de forma recta. Ese nadir es el hermanito de este, del contrapicado, que es de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, y el nadir de abajo hacia arriba, pero de forma recta. Ángulo nadir de abajo hacia arriba de forma recta. Y el ángulo cenital, que es el hermanito del picado, de este. El picado decíamos que era de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación, y el cenital es de arriba hacia abajo, pero de forma recta. De arriba hacia abajo de forma recta. Y todo se resume ¿dónde? Aquí, en esta gráfica. ¿Sí ven? Cenital, picado, normal, contrapicado y nadir. Y nadir. Esos son los ángulos. Esos son los ángulos, ¿ok? Esos son los ángulos. Bueno, chicos. Ahorita para el próximo viernes, Dios mediante, entonces vemos los que son las leyes de composición, vemos unas fotografías que una página que me parece muy interesante para mirar unas fotografías que son estas. Esta página es muy bacana para mirar fotografía, lo que ya a nivel publicitario. Entonces, pero ya lo vemos la próxima clase. Entonces, ahorita vamos a ver un momento la plataforma. Voy a salir un momento de compartir. Listo, vale. Vamos aquí a compartir un momento. A compartir, no, a mirarla. Bueno, chicos, entonces, vamos a mirar aquí dentro del cronograma, cómo vamos. Vamos en la actividad de aprendizaje número 2, el guión fotográfico, fotografía creativa aplicando el guión. Yo les dije a ustedes, los que la quieren ir haciendo, vayan haciendo, no hay ningún problema. El que quiere esperar hasta esta instancia, espera hasta esta instancia y la comienzan a hacer. Son actividades que no son nada complicado, son súper sencillas. Ya para la próxima semana, lo que veamos entre viernes y sábado, vemos lo de la actividad de aprendizaje número 3. ¿Ok? Entonces, para esa actividad de aprendizaje número 2, que ya la explicamos en la sesión pasada, vamos a volver a explicar un momento ahora. Bueno, espera un segundo, ya puedo volver otra vez a compartir. Ya puedo volver a compartir otra vez. Listo, ok. Entonces, vamos aquí a Sahuna. De nuevo, vamos a Sahuna. Para los que no han enviado el documento de identidad, ya sabemos que nos tenemos que ir por actividades iniciales, Acá actividades iniciales, y en actividades iniciales hay algo que dice documento de identidad. Para que me tenga que volver a ingresar. Y en documento de identidad es donde tenemos que adjuntar nuestro documento por lado y lado, por favor, para aquellas personas que hacen falta. Aquí está nuestro curso, ingresamos a cualquiera, en este caso tengo 4 fichas, a usted solamente les ve reflejada una sola ficha. Listo, entonces actividades iniciales acá, entonces algo que dice envío documento de identidad, y en envío documento de identidad simplemente aquí cogen y lo adjuntan y lo envían y ya, ok, eso es todo. Entonces, ahorita sí, vamos para la actividad de aprendizaje número 2, que es en la que estamos actualmente, pero acordémonos, para mirar esas actividades de aprendizaje, siempre es necesario abrir
la guía de aprendizaje, ¿ok? Guía, actividades de aprendizaje, guía, acá, esta guía es el derrotero, es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, guía de aprendizaje, que es una guía de aprendizaje para las 3 actividades de aprendizaje. Aquí está el documento PDF, descargamos nosotros el PDF. Entonces yo les dije a ustedes, estamos en la actividad de aprendizaje número 2. Entonces vámonos a la actividad de aprendizaje número 2 y donde diga evidencias, actividad de aprendizaje 2, AA2, EVE 1. Aquí actividad de aprendizaje 1, esa ya la vimos, ya todos ustedes le hicieron. La actividad de aprendizaje 2, acá, pero tiene que decir EVE, o sea, evidencia. Actividad de aprendizaje 2, EVE 1. La actividad de aprendizaje 2 tiene 2 evidencias, o sea, 2 trabajos a subir. Uno, que es el guión. Hagamos un guión. Yo les digo a ustedes, un guión por ahí con dos fotografías, máximo 3, mínimo 2 fotografías. Un guión, ¿el guión qué es? El guión es el documento que nosotros tenemos que hacer, es el facilitador para nosotros ir a tomar la fotografía, el sitio donde vamos a ir a tomar la fotografía. ¿Ok? Nosotros el día antes, unos días antes, tuvimos que haber realizado el guión, porque con el guión es el concepto creativo de todas las fotografías que vamos a tomar nosotros, cómo es que las queremos. ¿Qué necesitamos nosotros en cuanto a infraestructura, tanto física como logística, equipamiento? ¿Qué es lo que necesitamos? Eso nos lo da el guión, porque el guión es qué clase de fotografía es la que vamos a tomar. Entonces les digo a ustedes, 2 fotografías de su emprendimiento, de su negocio, ese que escribimos en la actividad de aprendizaje número 1, en el proyecto. ¿Ok? Aquí, miren, nos dan ese ejemplo, muy bacano acá, porque nos dan un ejemplo. Fotografía número 1, objetivo de la fotografía. Aquí una fotografía sobre una panadería, están fotografiando el pan fresco que sale de esa panadería. El objetivo de la fotografía es poner con frescura el pan por medio de una fotografía que será expuesta en Instagram. Ese es el objetivo. Red social, Instagram. ¿Sí? Sencillo. Plano o angulación. Plano de detalle, primerísimo primer plano. Eso que vimos ahora. ¿Y es lo que vimos ahora? Eso. Escenario. Aquí nos dice plano de detalle. Una mesa con un mantel de cuadros o texturizado con canastas, con más panes que sean el fondo. O sea, en el fondo, que sean más panes en una canastilla. Además de unas espigas de trigo. ¿Sí ve cómo el guión nos va dando todos esos elementos que vamos a necesitar nosotros para la fotografía? Entonces, por eso es que este guión nosotros debemos hacerlo desde unos días antes para compartirlo con las personas que nos van a ayudar a conseguir todos esos elementos. Esquema de iluminación. Ojo, en ese esquema de iluminación, es que la iluminación es algo de lo que yo dejo de último, pero igual, aquí la podemos hacer ya. ¿Luz natural o luz artificial? Esta fotografía aquí es para tomarla en un sitio abierto. Luz natural, y sí, luz natural, dice acá. Un pan fresco en medio, esquema de iluminación y equipo fotográfico. Luz natural como esquema de iluminación. Luz natural con un pan fresco en el medio. Fotografías tomadas con un teléfono móvil en la opción de trabajo manual. Mire cómo me está describiendo acá. Aquí ni siquiera estamos con un equipo profesional, sino con una celular. Fotografía tomada con un teléfono móvil en la opción de trabajo manual. Si ven lo que yo les estaba indicando a ustedes, aquí no está en automático, está en modo manual. Si fuese con una cámara profesional, listo. Fotografía tomada con una cámara reflex, utilizamos también el trípode, utilizamos un disparador, bueno, en fin, todo en la parte de equipamiento. Aquí colocamos el esquema de iluminación, luz natural o luz artificial. Si es luz artificial, 2, 3 lámparas, ¿ok? O una, ya depende de cómo usted la maneje. Descripción de la fotografía. Por medio de un primer plano se va a fotografiar un pan siendo abierto por mitad de tal forma que se vea el detalle del pan fresco en la apertura con el color real de la fotografía y un efecto de un pequeño humo para que se evidencie su aroma delicioso. Ahí nos describieron, descripción de la fotografía. Es eso lo que vamos a hacer con 2 fotografías, chicos. Hacen el guión y
¿Por dónde lo suben? Aquí. Esa es la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Mire, actividad de aprendizaje 2. Espera, ¿qué se me hizo? Actividad aprendizaje 2, guión fotográfico. Acá, mire, acá, guión fotográfico, ahí lo dice. Entonces, abrimos ahí, damos clic y eso lo hicimos en un PDF, en un Word, en un Excel, en lo que ustedes quieran y lo suben acá, ¿ok? Aquí, para subir la evaluación acá. Ahí suben, entonces esa evidencia del guión. Ah, pero es que estos tienen dos evidencias, dos trabajos que tenemos que hacer. El otro es, entonces, esta es AA2 EB1. Entonces la otra es AA2 EB2. AA2 EB2, mire. Ya de esto que tenemos en el guión, de dos fotografías que propusimos, ahora miremos y tomamos una de esas dos fotografías. Vamos a tomar una de esas dos fotografías. Eso es lo que vamos a hacer acá, tomar una de esas dos fotografías, o si quieren las dos, ya ustedes mirarán. ¿Listo? ¿Y dónde la suben? Acá. La suben acá. Actividad de aprendizaje, fotografía creativa. Fotografía creativa. Acá dan clic y entonces acá la suben, por favor. Acá la suben. ¿Ok? Miren, fotografía creativa, aplicando ¿qué? El guión, teniendo como base el guión. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya muchos de ustedes ya me la enviaron. Ya está calificada alguna, sino que todavía ha tenido problemas con la plataforma, entonces no se ha evidenciado todavía. Pero ya yo puedo visualizar desde acá, ya. Entonces en cualquier momento les va a visualizar a ustedes ya la que está ya calificada. Listo, chicos. Dios mediante, el viernes nos estaríamos hablando, Dios mediante, y el día sábado tenemos la sesión que está dentro del cronograma. Cualquier cosa, igual tenemos, gracias a Dios, tenemos una semana de Gaela. No, sí, tenemos exacto, tenemos la próxima semana y el curso va hasta el 9. No, listo, tenemos tiempito, gracias a Dios, vamos bien. Ok, y eso que le he metido otras sesiones adicionales y vamos bien. Listo, chicos y chicas, porque tengo otra clase ahorita. Ya para iniciar, cualquier cosa, por favor, me escriben al celular, por el interno, no por el grupo, porque por el grupo la idea es que se conecten entre ustedes, se hablen y así pues rápido es como que va perdiendo el hilo ahí. Si me escriben por el interno, mucho mejor, más fácil. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar atentos hoy y nos estamos hablando. ¿Listo? Gracias, profe. No, gracias a ustedes.